Hola, ¿cómo les va? Qué gusto que estén de ese lado acompañándonos. Quiero contarles algo que para mí es realmente muy importante. Desde este domingo los voy a estar acompañando en esta que ustedes saben es mi casa desde hace mucho tiempo, una de mis casas en América, que es A24. ¿Para qué? Para aprender, para desasnarnos juntos sobre este tesoro natural que tenemos todos los argentinos. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de Vaca Muerta? Ese yacimiento que abarca 4 provincias, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, y que tiene una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados. Inimaginable, ¿no?, cuando hablamos de tanta tierra. Y que de un día para el otro se supo que esa formación rocosa era la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencional más importante. Enseguida se transformó en una promesa de prosperidad. Los ingenieros afirman que si se explora sustentablemente, puede darnos gas, escucha bien, gas y petróleo por más de 200 años para cubrir todo el consumo de la Argentina. 200 años, una oportunidad histórica que podría cambiar el futuro de nuestro país para siempre. Los especialistas también aseguran que puede revertir el déficit, hacer crecer el PBI y reducir la pobreza. En definitiva, mejorar nuestra economía, tu economía, la mía. Vaya si es importante, ¿no? Sin embargo, todavía se sabe muy poco sobre la producción en Vaca Muerta. Y nuestra misión va a ser mostrarte los desafíos geológicos, técnicos y financieros que tenemos por delante. Vamos a ir al origen, te vamos a mostrar el lugar, por supuesto, de qué era geológica data la formación, por qué ese nombre tan poco marketinero, Vaca Muerta, qué son los recursos no convencionales, cómo se puede lograr su mayor potencial. Nos vamos también a referir a su sustentabilidad social y ambiental, porque para nosotros en este programa el tema de medio ambiente es imprescindible. Este va a ser nuestro espacio para hablar de todo lo relevante al mundo de la energía, esa que nos mueve, que nos impulsa, la que nos hace avanzar, la energía hidrocarburífera, hidráulica, nuclear, todas las energías renovables, esa que utilizás en tu casa, la que es algo consuetudinario si se quiere. Y mi compromiso es abordar los temas con un enfoque claro y llano, para que lo podamos entender, comprensible para vos y para mí. Arrancamos la temporada 2020 de Vaca Muerta hablando de lo que está pasando ahora, porque claro, hay muchísimas novedades y vamos a comenzar por una ley que es clave para definir el futuro de la energía en la Argentina. Por ejemplo, uno de los protagonistas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien dio a conocer el proyecto de Ley de Seguridad Social y Reactivación Productiva que va a llegar al Congreso de la Nación. Y en buena medida, este debate se va a dar en los próximos meses y va a marcar seguramente el futuro de las inversiones en el shale gas y shale oil y de la energía en general. Este megaproyecto incluye también un apartado titulado Sistema Energético, que abarca en sus principales consideraciones la suspensión de subas tarifarias y un marco de discusión para el precio del gas y la electricidad, tal como lo había anticipado el presidente Alberto Fernández. Este texto propone, en síntesis, una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para este 2020. Vamos a analizar los principales puntos del proyecto que están vinculados al sector energético. Por ejemplo, hay un artículo, el artículo 5, que propone que se mantengan las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y se faculte al Poder Ejecutivo Nacional a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario por un plazo máximo de 180 días. El texto además propone una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para este 2020. Al mismo tiempo, el proyecto del Ejecutivo Nacional faculta al gobierno a intervenir administrativamente al Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el ENRE, y el Ente Nacional Regulador del Gas, el ENARGAS, por el término de un año. A ver, sigamos repasando lo que estuvo pasando en estos días que fueron un poco convulsionados. Al finalizar el año, recuerdan que renunció el titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Andrés Chambuleirón, conocido
como el padre del tarifazo. El cordobés dejó el organismo que regula Edenor y Edesur y en su correo de despedida, ¿qué decía? El gobierno nacional ha decidido conducir la política del sector eléctrico por caminos que no comparto y que no estoy en condiciones de acompañar desde mi cargo actual. Y se fue. Continuamos desmenuzando este nuevo proyecto de ley. Por ejemplo, el ministro de Producción, Matías Culfas, se reunió con las petroleras y agregó un artículo que baja las retenciones al petróleo de un 12% a un 8%. Pero te vamos a contar por qué en el sector todavía hay un poco de bronca. Y en una entrevista periodística, esto es muy importante, el presidente coincidió en que existe una sobreestimación de la importancia del yacimiento y se mostró de acuerdo en priorizar la recuperación con polímeros. La opinión del presidente, claro, despertó una gran preocupación entre las empresas que hasta ahora estaban ilusionadas con el discurso oficial y esperaban una inminente ley para incentivar las inversiones en el petróleo y en el gas no convencional. Algo así como que hubo un sismo, ¿no? Pasamos a otra de las noticias, referidas también al presidente, quien prometió que la ley Vaca Muerta va a entrar en extraordinarias y abrió de esta manera la puerta a analizar aumentos. Pidió también estudiar un mecanismo que permita aumentar los precios y dijo que el 80% de la ley para estimular inversiones en Vaca Muerta ya está listo. Y nos vamos a referir ahora a los tweets del economista y presidente de YPF, un hombre importante y que siempre fue de consulta durante años, Guillermo Nielsen, quien en el Foro Económico de Davos 2020 se pronunció de esta manera. El 21 de enero pasado dijo, todos queremos pagar la deuda, pero para pagar necesitamos ¿qué? Crecer, exactamente. Dijo también, la geología de la región de Vaca Muerta es igual a la de los Estados Unidos. Además de la roca, necesitamos el capital. Esto le dijo Nielsen a Donald Trump, que estaba presente en Davos. Y también agregó, un gasoducto para conectar la red de gasoductos argentinos con el sur de Brasil podría ser un mercado muy interesante para nuestro país y ayudaría de esta manera a la Argentina a hacer frente a una deuda que es la más grande de los últimos 30 años y que venimos padeciendo todos. Esto le dijo Nielsen a Paulo Guedes, que es el ministro de Economía de Brasil, que estaba también presente en Davos. En todos los programas siempre vamos a hacer una apreciación global de lo más importante que vaya pasando con referencia a la energía tan importante en nuestro país. Y de esta manera estamos comenzando. Bienvenidos a Vaca Muerta, Energía Argentina. Y aquí estamos en nuestra mesa de análisis. Como te decía en la editorial, nuestro objetivo es aprender cada programa con los especialistas, con los que saben. Así que para mí es un gusto recibirlos. Bienvenido Emilio Apud, ex secretario de Energía de la Nación y ex director de YPF. Gracias por estar aquí. Pablo Goldín, economista, director de la consultora económica Macroview. Pedro Paulín, colega, periodista. Gracias, Pedro. Gracias. Recientemente padre. Saludamos a Isidro, al bebé que está llorando en casa y esperándote, que no lo deja dormir, pero con mucha felicidad. Así es. Bueno, vamos a lo nuestro, al tema Vaca Muerta. Ustedes saben que por estos días el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que Argentina tiene que sacarse el peso de una deuda que asfixia. Y la pregunta madre es, ¿Vaca Muerta puede darle a la Argentina ese oxígeno que necesita para revertir los procesos de recesión y de caída permanente que tiene nuestra economía? Señores, los escucho. Bueno, yo creo que sí, pero es necesario cubrir varios pasos y varias falencias que tiene ahora la industria petrolera, ¿no? Y sobre todo el área energética. Yo creo que Vaca Muerta en particular hay que encararla como una prioridad y una urgencia. Prioridad porque es uno de los pocos sectores de la economía argentina que puede acompañar al campo para generar divisas. Eso está demostrado.
Y urgencia porque el hidrocarburo, según casi todas las tendencias, en 30 o 40 años va a empezar a ser sustituido y a perder valor. Entonces, rápidamente Argentina tendría que poner en valor las riquezas de Vaca Muerta y considerarlo como una política de Estado con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Porque se escucha ahora con este nuevo gobierno que hay otras, a lo mejor otras políticas para aplicar al sector, que no eran las de la anterior tampoco eran las del otro anterior. Entonces vuelven loco a los empresarios, ¿no? Que necesitan enterrar dinero por décadas tal vez, ¿no? Y que no pueden estar sujetos a los vaivenes de decisiones políticas cambiantes. Sin dudas. A ver, lo que se necesita acá, seguridad jurídica, de eso estamos hablando también, ¿no? De que las reglas sean claras. Sí, yo como economista no especialista en el tema, creo que mi rol acá puede ser tratar de explicarles al sector, a las empresas y los trabajadores del sector, con qué economía se van a enfrentar en los próximos años. Creo que acá hay una lógica. Y ahí huyen. No, mira, a ver, yo te voy a dar la lógica. Una lógica de almacenero. economía. Sí. Una lógica de almacenero para que se entienda claramente muy rápido. ¿Querés ponerte y casi, ¿no? Porque la virome en la oreja. Mira, todo esto arranca con el cepo. Porque el cepo, todos lo odian, todos lo odiamos, no nos dejan comprar dólares, ni a vos, nadie compra dólares. Pero ¿para qué está hecho? El cepo está hecho para matar dos pájaros de un tiro. A ver. Un pájaro es que el único que compra dólares en la economía, los dólares que genere Vaca Muerta, los dólares que genere el campo, es el Banco Central. Porque vos no podés, yo no puedo. Todos los dólares que andan dando vuelta los tiene que comprar el Banco Central. Sí. ¿Eso para qué? Para la cabeza de este gobierno, ¿no? Para juntar dólares para eventualmente tener que pagar parte de esa deuda que en algún momento va a tener que ir pagando la Argentina de a poquito. Entonces los dólares de la economía me los llevo yo, dice. Y al mismo tiempo, el segundo pájaro, al comprar dólares, el Banco Central habitualmente, ¿qué hace? Emite pesos, porque compra dólares con pesos, emite pesos, emite pesos. Hay más plata en la calle, baja la tasa de interés, puede aparecer el crédito. Toda esa lógica, que casi te diría que es de forfalcon setentista, ochentista, no te va a llevar 4 años en la Argentina adelante a la economía boom. Te lleva por este camino de los primeros meses, para que el gobierno haga pie, para que no se lo lleven puesto, para no generar una... Y con eso vas andando, vas tirando los primeros meses. Sí. Para los de Vaca Muerta y la gente, decís, ¿qué hago con los primeros meses? Me muero de hambre. Esto es un proyecto de largo alcance. Bueno, hay 4 inconvenientes, interrogantes que todavía no hay y hay que saber. 1, la deuda. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la lógica del gobierno para que las empresas entiendan? El gobierno dice, yo voy a juntar unos dólares. Esos dólares que voy comprando en el mercado cambiario con el cepo, yo los voy a ir acumulando y los voy a ir pagando de a poquito, le dice a los acreedores, al Fondo Monetario. Y los pesos, porque también debemos pesos, no solo dólares, y yo no puedo recalentar la maquinita del Banco Central como loco porque nos vamos al diablo. Entonces yo los voy a ir pagando también de a poquito. ¿Cuál es el riesgo? Que los acreedores y el Fondo Monetario me digan, che, esto es muy poquito. Claro. Necesito un poquito más. Me sirve. Bueno, si la deuda se acomoda, si la deuda más o menos entre todos nos ponemos de acuerdo, Vaca Muerta y la Argentina van a tener un poco más de oxígeno el Forfalcon. Le van a poner un poquito más de nafta y vamos a ir un poquito más lejos. Ahora esto está por saberse, esto es una cuestión de semanas. Es una cuestión de semanas, un par de meses o no. Porque si esto supuestamente se define en marzo, vamos a suponer. Se define en marzo, pero básicamente por una lógica de billetera, porque el gobierno en los próximos meses, abril, mayo, empiezan a caer vencimientos de deuda muy gordos, que el gobierno no tiene tanta plata para cubrirlo. Entonces esto es una cuestión de billetera. Mira, esto tendría que resolverse en marzo, abril. Puede que sí, puede que no. Porque si no, ¿y qué pasa? Y bueno, si no se resuelve, empezamos a incumplir vencimientos. Y la Argentina empieza a dejar de pagar y en algún momento en el extremo uno puede decir, bueno, aparece a rondar el fantasma del default, el fantasma, y ese sería el peor de los mundos. Eso es lo que hace huir a todos. Y ese es el peor de los mundos, es el peor de los mundos que habría que evitar. Habría que evitar, pero ahí en el tango bailan dos. Sí, Pablo, yo creo que de todos modos hay que separar lo que es el corto plazo, la emergencia, que me parece que responsablemente el gobierno ahora lo está manejando, que es vamos a resolver este gran problema que es la deuda. Porque si no se cae todo abajo. Es que es el cimiento, para después seguir hablando de todo lo demás. Pero uno de los que paga el pato en esta terapia intensiva es el sector energético. Por eso es necesario salir lo antes posible de esto, ¿no? Porque ya las señales que se han dado con este plan de emergencia, donde se congelan tarifas, se intervienen los precios, se le pone un valor arbitrario al precio del barril, los dólares no se pueden usar, etcétera,
ha hecho que, bueno, ya este año esté perdido prácticamente para las inversiones en Es que justamente el 2020 ya está perdido, ¿tu criterio? bueno, sí, yo creo que sí. Por eso yo digo que en este esquema hay 4 interrogantes que para el sector son muy importantes. Uno, que todavía no tenemos respuesta, como dice bien Emilio, es el tipo de cambio competitivo, más, menos, hacia dónde va este dólar, se lo dejamos atrasar, lo congelamos, lo atrasamos, eso es un tema que para la industria es importante. 2, el precio de la energía, no sabemos, porque el gobierno dijo, lo vamos a congelar 6 meses y después vemos, vamos a ver. Si le gusta el precio que venga, la regulación que venga, el régimen que venga. El día 181 que pasa. Claro. Después la tasa de inflación, porque este esquema que yo te mostré de Forfalcon, de almacenero, nos genera bajas de inflación muy importantes. No, claro. Genera una inflación que en el mejor de los casos que la todo sale la bien, va domando, pero no vas no será 50, pero será 30 Exacto, en el largo plazo. Entonces, y 4, lo que dice Emilio muy bien, todas las reformas que la Argentina necesita, que están pendientes, la reforma laboral, la reforma tributaria para bajar impuestos, eso no está todavía. Estamos todavía arrancando el Forfalcon y está empezando a arrancar y entonces, ¿y dónde? ¿Y de eso cuándo? Y esperá que, como dice Emilio, esperá que nos saquemos encima lo gordo, lo urgente, pero todo eso no está. Seguro. Hay importante una cuestión que tiene que ver con la magnitud de las inversiones. ¿Viste? Ahora la Philip anunció estos 300 millones de dólares. Sí. Eso tiene que ver, dicen algunos, con el nivel de desconfianza que hay todavía. O sea, esta terapia intensiva que bien plantea Emilio tiene que ver con que hasta que no pase la terapia y sepamos más o menos cuál es el diagnóstico, el grande goteo de inversión de esos casi 19.000 millones de dólares que hubo no van a ser constantes en términos de año a año irse superando. Y en eso te añado una cosa, que es la figura de Guzmán. Los integrantes y los protagonistas de los tipos que vayan a buscar dinero, financien la Argentina, o por lo menos pongan el paraguas para financiar estos 3 años de Alberto, que van a ser una coyuntura prácticamente crítica, o por lo menos de tratar de salir adelante. Bueno, el nombre de Guzmán por ahora no es altamente ponderable. Incluso su formación cerca de Stiglitz y la heterodoxia económica, digo, todavía hay una forma de entender la economía. O sea, lo que estás diciendo, pero que a Guzmán lo miran de reojo y lo están semblanteando, lo están orejeando. Y es profundamente desconocido, ¿no? Claro, digamos, sí, seguro. A ver, cuando trajeron a Caputo en su momento en finanzas, trajeron al Messi y las finanzas y finalmente, por lo menos, no fue lo que se esperaba. Sí, tal cual. Ahora, Guzmán es, para muchos, una formación académica poco recomendable para este momento del mundo, con una economía bastante cerrada, que necesita abrirse para ser competitivo. Igual es cierto que con esta realidad económica que venimos de hace unos años, que heredó primero el presidente Macri y ahora rehereda el presidente Fernández, yo creo que aunque hubiese venido el ministro de Economía Milton Friedman, estaría también, le estarían cascoteando el rancho de igual manera. O sea, es muy difícil así. Sí, porque en la Argentina no pasamos hablando de la herencia. Viste que dicen la herencia es un error de cálculo. La herencia supuestamente es algo positivo. Todo el mundo, digo, la mayoría quiere heredar algo. Desde el aprendizaje te puede dar tu viejo, un par de zapatos, una casa, lo que sea. Acá la herencia tiene una connotación negativa terrible. Y vos hablás de la herencia de la herencia. Entonces, ¿qué se hizo mal? Digo, porque la pregunta es, Vaca Muerta, desde que se hizo el gran anuncio con bombos y platillos allá por el 2011, noviembre de 2011, que estaba Repsol y PF, ¿ha dado algo a la Argentina hasta el momento o todavía no arrancó? No, arrancó. La inversión llegó. El tema es no el volumen. 30% de la producción de gas. ¿Cuánto? De gas, el 30%. 30%. Sí. O sea, podía haber dado muchísimo más, por supuesto, en esta década y dio el 30%. ¿Y qué falló? Porque si vamos al 2011 estamos hablando del gobierno de Cristina. Y después vino Macri y Macri le pega la herencia y Alberto dice la herencia de Macri. Siempre el país. Por asfixias económicas se recurre al sector energético. Un petrolero hace sus cuentas diciendo, porque se les había prometido que se iba a seguir el precio del barril del petróleo, así suba o baje, ¿no? No de un funcionario iluminado que diga ahora vale tanto el barril, ¿no? Y eso estaba funcionando, creo que lo habían puesto en el 2017, y después hubo que sacarlo. Hubo que sacarlo porque si no, la inflación se iba a las nubes. Y entonces no lo soporta la economía argentina. Claro, se sacrifica eso. Ahora, un ejecutivo de una empresa acá, ¿cómo le dice a su casa matriz? ¿Cómo explican la Argentina? La estabilidad macroeconómica es, por más que algunos políticos a veces la desmerecen, la subestiman, dicen acá que lo que manda es la política, que es cierto, manda la política, pero la estabilidad económica es crucial, porque si no nos van a pasar las vacas muertas por la vida. Acá no es solamente esta vaca muerta, nosotros hemos tenido boom de la soja, el famoso boom de la soja, de los 30.000, 40.000 millones de dólares por año, ¿dónde están? Se van. Pablo, ¿vos pensás que todavía hay alguien que
cree que la política puede estar por encima de la famosa frase de Bill Clinton, ¿es la economía estúpida? O sea que si no arreglamos la economía, lo otro va a salir como por arte de la magia. Las dos cosas, las dos Los cosas. temores políticos. A ver. Que vos fíjate que por qué es recurrente la crisis económica. ¿Por qué no se actúan sobre las causas? Siempre se actúa sobre los ingresos como ahora, ¿no? El déficit fiscal es un balance entre ingresos y egresos. Pero el gasto público, el gasto político no lo toca nadie. No lo tocó Macri, no lo tocó Kirchner, es más, lo han inflado. Y ahora lo que tendría que hacer este gobierno para terminar con esa tendencia que es bastante nociva para el país porque lleva décadas, es directamente tener un gasto que tenga relación con el ingreso per cápita o con el Producto Bruto que tenemos acá, que es uno de los más bajos. Vos fíjate, con respecto al gasto de la política, nosotros tenemos una población muy parecida a la de España. Un senador en España le cuesta más o menos al Estado español unos 17 millones de euros, más o menos. En la Argentina son 190. Nosotros estamos 10 veces lo que gasta España por legislador. No creo que la actividad parlamentaria argentina sea 10 veces más rica que el Parlamento español. Si no, sería por lo menos un poco mejor. Te diría que es inversamente proporcional. Y por otro lado, tenés un problema claro, que es que si vos congelás tarifa, por ende aumentás el déficit, ¿no? O sea, cuando uno, para que se entienda, si vos pagás el 50% de la boleta, la otra mitad la puso el Estado. Está claro, eso es un Ojalá la pusiera, pone una parte, la otra la calidad del servicio, ¿no? Es verdad. Entonces, si vos tenés que convocar a gente para que ponga en una inversión chiquitita 300 millones de dólares, en una inversión promedio unos 1.000 millones de dólares, en un país que está congelando tarifas para volver a aumentar el subsidio, aumentar el déficit, ¿por qué pensás que va a ser tan fácil para el sector privado digerir esa información y apostar de nuevo en 1.000 millones de dólares? Cuando encima quien maneja el 40% del Producto Bruto en Argentina hoy en día, que es Kicillof, fue el creador del déficit energético más grande del siglo. A ver, agarro los papeles y me voy, digo, ¿qué hago? A ver, es difícil internalizar a la Argentina con los vaivenes económicos. Sí, claro. En un contexto de democracia, bienvenida a la alternancia en el poder, pero donde hacemos un giro de 180 grados y pasamos de una economía, vamos a suponer, Macri decía desarrollista, algunos podían decir neoliberal, a una economía quisilofiana, no sé, valga el neologismo, ¿no? Pero digo, no podemos ponernos de acuerdo en, dame 4 reglas, 5 reglas para decirle al inversor que ve una cuenca de 30.000 kilómetros cuadrados, que es un diamante en bruto, que va a asegurar que se las vas a respetar durante 20 años. Sobre eso, yo te puedo decir concretamente 2 o 3 cositas cortas que esperan los privados. Respetar contrato. Respetar el contrato. No te pido, pero es básico, 100 meses, 30. 30 meses de contrato que sepamos qué es lo que más o menos vamos a hacer de acá a 30 meses. ¿Vos te estás tirando 30 porque se te ocurrió porque los contratos son de 30? Más o menos 3 años. Sí, ok. La gestión de Alberto. Bien. Respetar el contrato. Actividad gremial, no sacarla. Tener una actividad gremial que sea relativamente racional, complementaria y que pueda tener una convivencia armónica con un sector privado que pretenda gastar para seguir ganando. ¿Qué hacemos con la plata que ganamos? Si me obligás a meterla en el mercado interno o me vas a decir cómo la gasto, tenemos un problema, obviamente. Y por otro lado, el marco jurídico. O sea, ¿qué pasa con el Congreso cuando se apruebe esta ley? ¿Qué ley se va a aprobar? Claro. Entonces, de acuerdo a qué se apruebe, cuánta plata tengamos que invertir, qué pase con los gremios y qué puedo hacer yo con la que gano. Bueno, eso va a ser inmediatamente el correlato con la cantidad de inversión que tenga. A ver, además, las decisiones políticas yo entiendo que están muy sesgadas por el tema cortoplacista y por la urgencia, y son un poco irresponsables las decisiones porque no tienen en cuenta las consecuencias. Acá tenemos una carencia de dólares ahora y en el futuro grandes. Ahora, ¿vos sabés lo que pasaba hace escasos, 8 o 10 años con el sector petrolero? Teníamos un déficit de la balanza comercial de energéticos de 7.000 millones de dólares. O sea que no solamente se aportaba, sino que sacaba de la economía. Y esto va a volver a ocurrir si se para la producción de gas, por ejemplo. Van a tener que venir los barcos otra vez. ¿Y estamos cerca de que eso pase? Todavía no, pero en un año, si se mantiene esto, este año va a haber más barcos que el año pasado, ¿no? Que era solamente por una cuestión de logística y técnica que se hacía. Pero ninguno te va, dada la confianza que tenemos, te va a alargar el producto si no pagaste, no hiciste la transferencia antes de dinero. O sea, el dólar tiene que estar para que no falte el gas, que el gas alimenta la energía eléctrica el 60%. Claro. O sea, todo eso el decisor político lo tendría que tener en cuenta y no minimizarlo, no dejarse fantasear por el efecto inmediato de que la gente está contenta porque no le aumentan la luz ni aumenta la nafta. Claro. Es, ¿no? Como decía mi abuela, pan para hoy, hambre para mañana. Absolutamente. ¿No?
Ahora, yo decía, hablaba en la editorial de estos 180 días claves que son para el futuro de Vaca Muerta, lo que va a salir del Congreso. ¿Se avisora qué es lo que puede llegar a salir? ¿Se está hablando con especialistas? Digo, el gobierno genera congruencia con aquellos que saben. Digo, gente como ustedes, gente como debe haber muchos que le dicen, muchachos, punto 1, reglas claras y que se respeten, porque ellos lo tienen que saber. Bueno, ahí quizás tenés algo importante, que es que los gobiernos frentistas tienen que cuidarse mucho de que los equipos sean heterogéneos, pero no antagónicos o contrapuestos. Claro. Una cosa que más o menos veamos la misma película de diferente ángulo, y otra cosa que estemos pensando en dos películas distintas. Frente de Todos tiene un desafío súper interesante en ese sentido. Hoy se avisora cierto antagonismo respecto de lo que hicieron en la provincia, de lo que hace Guzmán. Bueno, no es lo mismo Nielsen que Kicillof, por ejemplo. Tampoco, obviamente, seguro. No, incluso hay gente en este gobierno que prioriza mucho el generar dólares, tienen en la cabeza, llevan en la sangre la visión de que hay que generar dólares en la economía. Por ende, paradójicamente, el cepo, en el sentido de que aunque desalienta el ingreso de dólares de alguna manera, en el corto plazo los tipos lo pusieron para tratar de que no falten dólares en el arranque, pero al mismo tiempo en el tema tarifario, el precedente de este gobierno del 2011, 2007, 2015, es una estructura tributaria discrecional que paga más el de los country, paga menos el de los lugares menos pudientes, sí. Y está en esa mezcolanza que, bueno, como dicen, no saben qué va a terminar. Ese es un punto, ¿no? Porque todos tenemos amigos que viven en barrio, clase media, vamos a poner Caballito, Villa Urquiza, Almagro, decían, no quiero pagar de lulo que pago un café en el café de la esquina, tampoco quiero que me maten. Y hoy sienten muchos que se pasó también, ahí se hizo otro giro, y pasamos al otro lado, y hoy te cobran 2.000 pesos, 1.500 pesos. O sea que como que no tenemos un punto medio. Guillermo, pero es el más bajo de la región, te digo, ¿no? Para agregar algo, porque siempre pensamos que somos víctimas y en realidad la energía es cara en todo el mundo. Acá tendría que ser un poco más barata porque tenemos recursos. Claro. ¿No? Pero es una fantasía que se ha hecho porque los gobiernos populistas llenan de derechos a la gente y le dicen, bueno, la energía es un derecho humano, llegaron a decir, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién lo paga? Seguro. Lo pagamos con creces todos nosotros, con cepo, con restricciones. Me quedan 2 minutos. Sí. Quiero ir cerrando con que cada uno de ustedes haga una apreciación global respecto de si podemos dejar un mensaje esperanzador dentro de lo que es la política argentina, ¿no? Del futuro de Vaca Muerta. ¿Qué ibas a decir, Pedro? Que la racionalidad y la buena noticia va a llegar cuando seamos sinceros y sepamos que uno tiene que pagar el 100% de la tarifa. Hoy pagamos el 50%. Hay esperanza siempre y cuando haya una política de subsidio acompañada de un nivel de inversión. Eso se va a lograr siempre y cuando el equipo sea heterogéneo para adelante, ¿no? Seguro. Pablo. Yo, filosóficamente, cuando arranco un gobierno, me genero una expectativa. Le das una luna Le de doy miel. le doy la derecha. Con los precedentes o no precedentes que tenga, le doy la posibilidad de que haya aprendido las lecciones del pasado y que haya aprendido las lecciones del gobierno que pasó anterior, que fue del signo opuesto. Así que, por un tiempo, yo creo que hay que darle la derecha a este gobierno, como le hemos dado, yo por lo menos le he dado la derecha a todos los gobiernos, que en general después no terminan de hacer bien las cosas, pero creo que hay que tener una expectativa de que, aunque sea a los porrazos, porque la Argentina avanza a los porrazos, tenga la posibilidad de que esto se vaya encaminando, no tanto en el corto plazo, como digo, sino en el mediano plazo. Emilio. Yo coincido con Pablo de que es necesario darle prioridad a resolver el tema de la deuda, poner un poco en orden la economía. Pero el primero que tiene que salir del castigo, digamos, de las exigencias de esta etapa es el sector energético. Y para eso yo veo 2 nubarrones. Uno es político, fundamental. Dentro del actual frente o de agrupación política de gobierno. Hay controversia. Hay controversias. El kirchnerismo es una cosa y el resto es otra cosa. Eso puede dañar el futuro de la Absolutamente. nación. Hay que ver cuál de las dos, en algún momento esas dos fuerzas, una va a preponderar. Según cuál sea el resultado, bueno, ahí vas a ver si van a seguir las inversiones necesarias para poner a Vaca Muerta en valor o no. Y lo otro que dije antes, apenas se puede salir, hay que salir porque es muy perjudicial. Es lo mismo que estés en terapia intensiva y te metan morfina. Si te pasás de la... Sí. Bueno, después la consecuencia la sufrís, ¿no? Exactamente. Y acá es lo mismo, están todos contentos, ¿no?
pero hay que tener, sobre todo el político, ¿no? El político que quiere sacar beneficio, ¿no? con las decisiones, tiene que medir cuáles son las consecuencias. Las consecuencias son graves porque estás poniéndole el pie encima a un sector que te puede salvar, que te puede dar los dólares, ¿no? que vamos a necesitar. No nos peguemos un tiro en el pie. Claro. Señores, gracias. Este ha sido el primer programa de esta tercera temporada. Los vamos a seguir invitando. Por supuesto, para nosotros es muy importante. Ojalá que, no digo de ir al obelisco a festejar aguante vaca muerta que nos salvó, pero que de a poco empecemos a visorar un camino que genere confianza en aquellos que tienen que venir a invertir a nuestro país. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a vos. Bueno, nos vamos a la pausa, no se vayan. Hay mucho más Vaca Muerta, Energía Argentina. Aquí estamos comenzando la segunda parte de nuestro programa para comenzar a hablarte del grupo Jan de Null. El grupo Jan de Null es una empresa familiar con sede en Luxemburgo que presta servicios y mantenimiento de infraestructura marítima a nivel internacional. Su enfoque principal es el dragado, que representa aproximadamente el 85% de su facturación. Arenas Argentinas es una empresa fundada por Peter de Null, que está aquí con nosotros. Hola Peter, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Sabías todo esto, ¿no? Sí, sería un poco problemático no estar al tanto. Bueno, le termino de contar a la gente que esta empresa forma parte del grupo Jan de Null, que se dedica al tratamiento de arena especial que requiere el fracking. Ahora te vamos a contar de qué se trata, el fracking de vaca muerta. Y la planta está situada en Diamante, Entre Ríos, a 45 minutos de Paraná. ¿Me permitís hacer una presentación y después comenzamos a hablar contigo? Perfecto. Adelante. ¿Cuáles son las obras más importantes que han realizado aquí en la Argentina? Cada obra es importante. Para nosotros no importa si es una obra de 50.000 metros cúbicos o 100 millones de metros cúbicos, para nosotros todo suma, todo es importante y el cliente siempre es el foco de nuestra atención y la satisfacción del cliente es lo más importante. Así que no me preguntas cuál es lo más importante, para mí todo es importante. Hay obras muy prestigiosas como el puerto de Quequén, que hicimos la profundización de 50 pies, que ahora es el puerto más profundo de la Argentina. Sí. Y claramente tenemos la hidrovía, tenemos el puerto de Bahía Blanca, tenemos ahora, hace una semana hicimos el iniciativa privada en el puerto de Barranqueras. Así que vuelvo a repetir, todas las obras son importantes. Te digo la verdad, ¿no? Admiro y celebro a aquellos empresarios importantes que vienen a invertir a nuestro país porque Argentina no es un país fácil. Tiene sus beneficios y sus contratiempos y seguramente a lo largo de estos años lo habrás vivido y lo habrás padecido también en carne propia. ¿Cuál fue el criterio para invertir aquí a la Argentina? Cuando realmente el fracking empezó a ser algo importante, empezamos a mirar ya en 2014, pero resultaba que, tal como yo siempre decía a Melina, en 2014 Vaca Muerta era nada. Claro. No existía. Existía, pero muy chiquito. Pero todavía no estaba activada. Exactamente, no estaba Claro. activado, salvo YPF no había nadie. Después empezó a sumarse Chevron. Y cuando vemos que realmente empezó a crecer, bueno, hace 3 años atrás hemos dicho, mira, es un poco ahora nunca. Vamos, invertimos en una fase piloto e intentamos, nos arriesgamos, porque normalmente siempre primero vamos cuando hay un contrato firmado y empezamos a ejecutarlo, y en este caso fue el mundo al revés. Pusimos la planta y hemos intentado de obtener contratos, lo cual funcionó, y es un poco un niche específico que hemos hecho, y fácil nunca es. Ningún país es fácil, ningún país es perfecto, cada país tiene sus cosas. Algunos países capaz son más fáciles, pero dentro de todo, acá hemos siempre encontrado la vuelta. Se han encontrado la vuelta a la Argentina. Y a partir de lo cual han contratado mucha gente, trabaja mucha gente para ustedes. ¿Cuántos conforman la familia de Jan de Null? Bueno, me alegro que utilices la palabra porque ¿Familiar? nosotros siempre vemos a nuestra gente como un gran equipo y una gran familia. Porque dijiste, mira,
La empresa fue fundada, Arenas Argentinas, por Peter Newell. Te tengo que corregir, fue fundado por una gran familia que en conjunto hemos mirado todo y hemos dicho, ya está, ahora nos vamos. No es algo que yo he dicho, ahora yo voy a fundir, no. Es realmente una decisión en conjunto en este gran, lindo equipo, una gran familia, que acá en Argentina somos 500 y el mundo 7.000. Así que es un negocio, ¿cómo decirlo? Es una empresa que tiene sus desafíos, pero siempre el control es familiar y queremos que todos se sientan en una familia. Qué bueno, Peter. Mira, yo me dedico a la industria de la televisión hace más de 30 años y tengo una productora, tengo un socio también y te lo mencioné porque para mí también el criterio de lo que hago tiene que tener un concepto de familia porque quiero que el que trabaje conmigo tenga la camiseta puesta. Sí, sí. Y por lo que vos estás expresando, evidentemente lo sentís así. Que creo que no hay nada mejor que le pueda pasar a alguien que pertenece a una compañía que sentirse de esta manera, ¿no? Digo, como concepto fundamental. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo nace Arenas Argentinas del Paraná? Como te digo, es que hace años atrás miramos el mundo del fracking de una distancia y nos ocurrió que claramente empezamos a escuchar que había un consumo enorme de arenas para el fracking, que al inicio era en Estados Unidos, donde sigue teniendo muchas canteras por tierra, y cuando después empezamos a darnos cuenta que acá había la segunda más grande cantidad de shale gas en el mundo, empezamos a mirar acá, encontramos la arena apta, pero claramente el mercado no existía, era muy chiquito, porque YPF era el único que empezó en 2013-14 realmente a hacer algo allá, y después a lo largo de los años empezó a explotar, bueno, capaz mala palabra en conjunto con gas, pero realmente empezó a explotar Vaca Muerta, y ahí hemos dicho, mira, nos arriesgamos, y es un poco el espíritu de la empresa, nos arriesgamos siempre, tenemos la más grande flota del mundo, siempre hemos construido barcos no pensando, bueno, viene un proyecto de acá 3 años donde podríamos utilizar un barco, lo construimos. No, hemos dicho, mira, tomamos el desafío, claramente siempre mirando el mercado, mirando la posibilidad de utilizar los barcos en proyectos, pero nunca ha sido realmente conectado con un proyecto. Siempre hemos construido y invertido en barcos y equipo, simplemente mirando la potencialidad, tomando el desafío, diciendo, mira, vamos a invertir, construimos los barcos, la maquinaria, lo que sea, con el objetivo de crecer como empresa. Claro. Por eso ahora llegamos donde estamos, como número 1 en el dragado. Sí, ahora vos sabés, Peter, en la charla yo dejé pasar algo, por ahí hay gente que no sabe. Vos mencionás fracking permanentemente, y hay muchos que probablemente dicen, ¿qué es el fracking? Eso, uno, para que hagas una síntesis de lo que es, y después que me digas qué características tiene la arena que se utiliza en este proceso de estimulación hidráulica. Sí. Y eso es justamente, efectivamente, la terminología estimulación hidráulica. Lo que se hace es, realmente, se perfora el pozo y después, bajo mucha presión, se inyecta agua y arena, y con esta presión se llega a romper la roca madre, y después el agua se busca el camino en esas perforaciones con la arena, y la arena sirve para que los agujeros queden abiertos, y a través de ese agujero se puede evacuar bombeando el gas y el petróleo. Así que eso es el famoso fracking, que es ni más ni menos que estimulación hidráulica. Ajá. Ahora, ¿cómo planificaron la construcción de una planta en diamante en tan solo 9 meses, allí en Entre Ríos? ¿Cómo hicieron para hacerlo tan rápido? Y bueno, como hicimos, el diseño lo habíamos hecho hace un par de años ya, que estaba ahí en el armario, decimos, listo para ejecutar, así que eso fue fácil, y después fue un tema de encontrar una zona óptima conectada, una zona con gente que es capaz, que tiene ganas de laburar, y es tema de empezar y trabajar día y noche, y bueno, nunca hay ningún desafío para nosotros que es demasiado grande para que lo tomamos y lo hagamos. Así que es como es, bueno, laburar día y noche con un equipo muy motivado y hacer lo posible y lo imposible para que se ejecuta.
Ajá. Ahora, Peter, en un país como la Argentina que ha tenido un cambio de signo político, ¿no? Ustedes pueden, con este nuevo gobierno, trazarse objetivos para la empresa para este año, a corto y a largo plazo, porque en definitiva lo que necesita la Argentina no solo son políticas de Estado a largo plazo, sino proyectos por parte de empresas tan importantes como la de ustedes a largo plazo. Sí, pero ¿Se puede hacer en nuestro país? Sí, porque, a ver, lo nuestro es, a ver, apolítica en el sentido que somos una empresa realmente de construcción dragado, y nosotros dependemos claramente de las leyes, de las planificaciones, ideas, pero el país siempre sigue necesitando vaca muerta. Claro. Sigue, y siempre a lo largo de todos esos años, desde que empezaron en vaca muerta 2011-12, siempre han tenido vaca muerta como prioridad absoluta, y lo van a seguir, todos los gobiernos lo van a seguir teniendo, porque es algo que el país necesita y que siempre va a seguir necesitando, porque es primero para hacer el déficit energético y después claramente para poder exportar el gas y el petróleo al mundo, lo cual está viniendo, están cerca, y si Argentina sigue trabajando como también como un lindo equipo, bueno, lo van a poder lograr. Seguro. O sea, que concluís, y ya digo para finalizar esta charla con lo que decían nuestros invitados en el bloque anterior, en cuanto a que para esa necesidad de divisas y de dólares que tiene la Argentina es el campo, es la minería y es vaca muerta el futuro y lo que nos puede dar la posibilidad. Totalmente. Bueno, Peter, muchas gracias por haber estado aquí en nuestro programa. Viste que era tranquilo. Sí. Bueno, gracias. Bueno, y nos volveremos a ver, por supuesto, a lo largo de este año. Lo mejor para esta familia que es este grupo tan importante. Gracias. Bueno, quédate porque tengo que presentar otra nota. En este caso con Juan Negri, politólogo y especialista en geopolítica. Nuestra compañera Melina Monti habló con Juan sobre el rol que el país ocupa en el escenario global, cómo nos están viendo ahora en el exterior, qué significa vaca muerta para el país y cuáles son los desafíos que tenemos en materia energética. Juan Negri, politólogo, analista político, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo podrías definir para alguien que jamás escuchó hablar de vaca muerta qué representa la industria del petróleo y del gas para la Argentina hoy? Vaca Muerta es un yacimiento de crudo no convencional y de gas que se descubrió hace unos 10, 11 años más o menos, y que para muchos representa la posibilidad de Argentina de transformarse en un actor fundamental en el mercado mundial de energía, porque es muy vasta la producción de esto que hay ahí, digamos, como decíamos recién. Y en ese sentido, una esperanza para varios argentinos de finalmente una fuente de recursos que Argentina necesita, ¿no? Vos mencionaste dos palabras que van de la mano, oportunidad y esperanza. Ahora, eso es una posibilidad. Para que eso después se concrete, necesitamos, lógicamente, hacer redituable y sostenible el negocio y el modelo de vaca muerta. Como analista político, recorriendo la historia de la Argentina, ¿en qué nos podemos basar para decir podemos aprovechar esta oportunidad y no dejarla pasar o que quede a medio camino? En primer lugar, necesita de una tecnología vaca muerta para extraer que es más costosa que los yacimientos tradicionales. Es un tipo de yacimiento que necesita inversiones constantes, a diferencia de los tradicionales de petróleo, por ejemplo, donde vos haces la inversión inicial y después eso continúa, con lo cual hay varios actores preocupados que los ciclos económicos típicos de Argentina puedan afectar la producción. Y esto nos lleva al segundo punto, que tiene que ver con la historia argentina. La historia argentina es una historia de ciclos económicos que difieren uno de los otros, de cierta vocación por no cumplir los contratos. Así que ahí hay, por un lado, la necesidad de inversiones constantes, que Argentina no tiene, por otra parte, es decir, necesita capital extranjero. Y por otro lado, una historia complicada en América Latina en general, en Argentina en particular, de conflictos entre la política y el sector energético. Y agrego una cosita más. El kirchnerismo en su versión anterior tuvo relaciones complicadas con el mundo energético. Y hay varios actores que se preguntan, bueno, ahora, ¿repetiremos la historia? Vos mencionabas lo que tiene que ver con el capital extranjero. Argentina es un país que necesita dólares. La famosa lluvia de inversión en la gestión anterior finalmente no fue tal. Ahora, ¿cómo nos ven de afuera? Aprovechando que sos especialista en geopolítica. Nosotros como argentinos muchas veces nos analizamos
desde la Argentina. Ahora, es muy difícil mirar hacia el sur, qué sé yo, si viene un ruso a invertir o un chino o alguien que tiene una idiosincrasia completamente distinta. ¿Cómo nos ven afuera? En general, la reputación de Argentina en el mundo energético desde afuera es de regular a mala, diría yo, por lo que decíamos un poco recién, por un historial de vínculos conflictivos en lo que fue el primer gobierno kirchnerista, digamos, uno de Néstor y Cristina, sobre todo el de Cristina, de nacionalización de YPF, de lo que fue las tarifas congeladas, la imposibilidad de exportar, etc. Ahora la pregunta es como si eso va a continuar, por supuesto. Entonces se nos ve, te decía, regular, se lo ve a Argentina como un actor con muchísimo potencial, es decir, todos los actores energéticos del mundo saben del potencial de Vaca Muerta. Y ahí el gobierno actual está en una disyuntiva. Hay sectores, en su momento fue Guillermo Nielsen, por ejemplo, que tiene una visión, para decirlo un poco crudamente, más abierta al mundo en cuestiones energéticas. Hay otros actores que tienen una mirada más nacionalista del tema de la cuestión de la energía y de Vaca Muerta en particular. E incluso hay sectores que, y justo mencionabas Rusia, hay sectores que prefieren, por ejemplo, una apertura hacia el capital extranjero ruso y chino. Y eso ya entras en un campo como la geopolítica. Te define el perfil, digamos. Sí, correcto. Es decir, si vos te abrís mucho a Rusia y China, te estás entrando en un juego. O sea, Argentina es un actor secundario en el tablero de geopolítica mundial. Y por supuesto Estados Unidos, Washington, una apertura muy amistosa a los intereses energéticos rusos y chinos sería una muy mala noticia, y ahí entra a jugar otra pieza, que es Argentina tiene un préstamo con el Fondo Monetario, donde Washington juega un rol fundamental, súper importante. Entonces ahí tenés dos carriles, necesitas una buena relación con Washington. En el fondo, los vas a provocar trayendo a los rusos y a los chinos. Bueno, pero por otro lado uno puede pensar que si Argentina termina de explotar el potencial de Vaca Muerta, va a competir o competiría de igual a igual, por ejemplo, con el Permian, que se hace mucho como esta comparación. Amén de las distancias y que son dos modelos económicos distintos, el potencial que tiene para explotar los recursos no convencionales se pueden comparar. Y si uno está compitiendo con Estados Unidos y tiene la posibilidad, por ejemplo, Estados Unidos estaba mucho con Arabia Saudita. Ahora, como ellos tienen potencial, no necesitan tanto. Si nosotros en ese imaginario, en un supuesto, entablamos relación con Rusia y con China, ¿se puede complicar entonces la relación bilateral? Sí, definitivamente. Definitivamente, porque además, más allá del gobierno de Estados Unidos, vos decías recién, bueno, está Permian, está Marcellus en Estados Unidos, que son yacimientos importantes. Varias empresas estadounidenses tenían intereses estratégicos en Vaca Muerta, Chevron la primera. Entonces, desde el punto de vista energético, Argentina es un actor, yo te decía, con mucho potencial, donde hay empresas estadounidenses involucradas. Estados Unidos, entre comillas, defiende esos intereses de sus empresas. Y por todo, hasta la cuestión puramente geopolítica. Estados Unidos se siente muy incómodo con la presencia de Rusia y China en América Latina. Es decir, ya lo hemos visto en otros temas no energéticos, digamos, Venezuela, etc. Ahí el tema es que el gobierno actual lo sabe, es decir, necesitamos capital para aprovechar los recursos Vaca Muerta. Argentina no los tiene. Hubo un periodo de incertidumbre en la última parte del gobierno anterior, con el congelamiento de tarifas, el precio del crudo, el precio del barril, son cosas que el gobierno actual va a tener que resolver. Y, como decíamos recién, la principal prioridad de Alberto Fernández en política exterior es conseguir dólares. ¿De dónde los vas a sacar? Bueno, entonces Estados Unidos preferiría que fuera de Estados Unidos, digamos. Muy importantes los conceptos de Juan Negri como analista político refiriéndose al tema Vaca Muerta. Y gracias a Meli también por esta nota. Bueno, cuando los productores me dijeron que íbamos a hablar en el programa del hotel Sian Wenelem, viste cómo se dice ahora, lo empecé a googlear, empecé a ver las imágenes, me quedé maravillado y dije, quiero ir de vacaciones acá. Llamemos a los responsables del hotel y están con nosotros. Arturo Navarro Iturralde, que es CEO de ADESA, empresa que se ocupa de la parte operativa y comercial del hotel. Bienvenido, Arturo. E Isel Kippersmith. Lo dije bien, ¿no? Sí. Bueno, presidente de Dipse Internacional, que es la firma propietaria del hotel. Bueno, cuéntenos el concepto del Sian Wenelem allí en Anielo, en Neuquén. Bueno, te voy a contar una pequeña historia. Dale. Nosotros, en general, como desarrolladores, somos desarrolladores absolutamente no tradicionales. Ajá. Es decir, que hacemos cosas que entendemos sirvan como legado a la sociedad en su conjunto, a la posteridad. Por ejemplo, empezamos en Puerto Madero en el año 92. Bueno, vimos que Vaca Muerta debía ser
para nuestro país un objetivo prioritario, un objetivo de largo plazo, un objetivo estratégico. Entendíamos de que sin duda era una oportunidad única como Argentina de volcar los esfuerzos para desarrollarlo. Sí, digo, es una patriada, ¿no? Porque me pregunto, ¿quién dijo, vamos a Vaca Muerta? Y otro había dicho, ¿a dónde? Exactamente. Algo no, así, ¿no? Te cuento algo, Guillermo. La primera vez que llegamos, estábamos buscando tierra, realmente estábamos viendo qué hacer. Nosotros no somos hoteleros, somos desarrolladores inmobiliarios. Y en realidad pensamos, ¿no es cierto?, no en un hotel específicamente, sino en ¿qué es lo que es UNLN? ¿No es cierto? Que es lo que decía UNLN. Es un hub para la gente que trabaja en el sector, en especial para los profesionales, y entendíamos, bueno, que Vaca Muerta tenía un potencial realmente importante. También hay que entender una cosa, que como todas las cosas que nos da la naturaleza, Dios, cada uno lo interpretará de su forma, tienen un tiempo limitado. Es decir, tenemos que entender que Vaca Muerta tiene un principio y un fin. Sí. Hablaban recién de 40 años, 50, como mucho. Por eso. Así que tenemos una oportunidad como país que la tenemos que aprovechar ya. Ajá. Y Arturo, ¿es rentable? Digo, ustedes cuando también ven el espacio, ven la tierra, dicen qué lindo, pero también hay que ir a los números, ¿no? Sí, la hotelería es rentable en la Argentina y depende en qué región o en qué ciudad estés o vinculada a qué industria, es más rentable o menos rentable. En general, una inversión hotelera es por lo menos un 50% más rentable que una inversión residencial. Por otro lado, es una inversión en la cual si uno invierte, uno no se tiene que ocupar. Por lo tanto, nuestro negocio está orientado a operar hoteles de propietarios o inversores que, por un lado, quieran tener una renta superior a la inmobiliaria, pero por otro lado, no quieran estar ocupándose de ese activo que tienen. O sea, que buscan que uno le cuide el patrimonio, que tenga un flujo de fondos y que, por otro lado, sea libre. Eso es lo que hace ADESA. Hoy operamos unos 18 hoteles en Argentina, 2 en Uruguay. Y, bueno, cuando nos convoca ISEL para este proyecto tan importante en Vaca Muerta, nosotros lo vimos como una oportunidad, que sabíamos que iba a tener las dificultades de este arranque que está volviendo a tener ahora, pero nosotros estamos en la ciudad de Neuquén también con un hotel de la marca Cian, por lo tanto son como hermanos, y que los trabajamos conjuntos y estamos muy involucrados con todas las empresas de servicio y las empresas madres que ya trabajan en la cuenca. Por lo tanto, el arranque del hotel que inauguró el 1 de diciembre en el año pasado, ya lleva 2 meses y medio de prueba, digamos, y estamos ahora en condiciones de recibir todos los contratos que estamos generando con todas las empresas. Qué bueno. Digamos, lo van posicionando como punto neurálgico de ahí de la zona. Exactamente, como mencionaba recién Isel, el hotel está tan bueno que eso es fruto de un inversor como Isel, que piensa todos sus proyectos a largo plazo, no escatimó la inversión, por lo tanto, para la ciudad de Añelo hoy está sobre bueno, como digo yo. Porque hay competencia, por suerte, porque ya hay proyectos residenciales y hoteleros que empezaron en el año 2000, del 2013 en adelante, pero este es un producto distintivo. Entonces se ha convertido en un lugar de encuentro de toda la gente profesional y no profesional que trabaja en el destino. Además, no es necesario trabajar en Vaca Muerta, por lo que decís, para ir al hotel. Da ganas de ir, ¿no? Sin estar ahí en medio de lo que es el reposicionamiento que esperemos todos los argentinos que se dé. Así que bueno, agradecerles a ambos por haber estado aquí en el programa, y un día tenemos que ir a hacer la nota ahí directamente, ¿no? Nos encantaría. Desde ahí, desde la piscina, dijimos lugarcito total. Sí, lugar muy bueno. Como todo lo que describiste, todos los lugares son buenos. Bueno, bienvenido. Gracias Arturo y gracias Isel por haber estado aquí en nuestro programa. Quiero recordarte algo importante. Jean Denul y Arenas Argentinas conectan a la Argentina con el mundo. Mirá. Ya estamos sobre el final del programa. Antes que nada, gracias a la mueblería Fontella y gracias a ustedes por haber estado de ese lado. Te dije desde un principio que el objetivo en cada uno de los programas va a ser aprender respecto de lo que pasa con nuestra energía, ver paisajes de la República Argentina que nos devuelve el programa. Así que a disfrutarlo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo con Vaca Muerta, Energía Argentina. Chau, hasta la próxima semana.